Hola chicos, quería hacer este corto video para refrescar una cuestión que habíamos conversado por arriba, que tiene que ver con la década infame. Lo primero que le quiero decir que lo que está arriba de mi cabeza no es un sol ni nada que esté a punto de prenderse fuego, es la luz de mi dormitorio, nada más. Ahora sí prosigo. Bueno, la década infame se trató de un tiempo en la historia argentina que vino inmediatamente después del golpe de Estado, del primer golpe de Estado de la historia argentina, que terminó con el gobierno democrático de Hipólito Yrigoyen, radical el hombre. A pesar de que una década trae 10 años, este periodo histórico de 13 se lo denomina así históricamente y se la llama infame a partir de el fraude electoral al que fue sometido la población argentina. Fraude electoral, recordemos, significa hacer trampa en las elecciones, en el proceso electoral y en el recuento de votos para garantizar que siempre ganan los candidatos que el gobierno propone. Esto que fue la primera interrupción institucional en la Argentina tuvo dos momentos. El primer momento va desde septiembre del 30, el momento del golpe, a algo más de 1931, en el que gobierna el general Uriburu, cabeza del golpe, que tenía como modelo político y económico a la Italia fascista de Mussolini. Entonces intenta llevar adelante un programa parecido al del fascismo italiano. Y además él cree que tiene un enorme apoyo popular. Entonces, en términos de una dictadura militar, lo que hace es disolver el Congreso, decretar el estado de sitio, decreta la pena de muerte, muchas personas son asesinadas, muchas personas son torturadas, encarceladas y otras son obligadas a retornar a Europa. Hay testimonios que cuentan que hasta el propio Uriburu torturaba detenidos con la picana eléctrica. Es un tiempo de mucha revancha política. Pero repito lo que decía antes, Uriburu está convencido de que el pueblo lo quiere. Entonces, ¿qué hace en 1931? Dice, voy a convocar a elecciones porque la gente me quiere. Y había que elegir gobernador de la provincia de Buenos Aires y en otras provincias. Y resulta que cuando se permitió la posibilidad de votar, la gente votó al radicalismo. Entonces, ¿qué hace Uriburu? Anula las elecciones. Fíjense lo democrático que era. No le gustó el resultado, anuló las elecciones. Pero el tiempo político de Uriburu se estaba terminando. Lo querían correr del medio. Y el que lo corrió fue otro general, Agustín P. Justo. Acuérdense que fue el padrino de mi papá, porque mi papá era séptimo hijo varón. Siempre esta historia merece ser contada. Y Justo es otra cosa que Uriburu. No estoy diciendo que es más lindo ni cosa por el estilo, pero sí tiene un estilo diferente al de Uriburu. Quiere disfrazar eso como si fuera una democracia, por eso instala el fraude patriótico, se lo llamó. Tenía aliados en el marco de los civiles, un sector del radicalismo, tenía un sector del socialismo, tenía todo lo que eran los conservadores que habían gobernado hasta 1916, que fue cuando triunfó por primera vez el radicalismo. ¿Por qué se lo llama infame además del fraude electoral? Se lo llama infame porque es un tiempo de muchísima corrupción administrativa y del gobierno. Y esto se da en el contexto de las consecuencias de la crisis mundial del 30 que nosotros ya vimos, es decir, de una fuerte recesión económica, de una caída de la producción económica, de una caída del precio de los productos que Argentina exporta. Y para colmo de males, Inglaterra, que era nuestro principal comprador de materias primas, carnes y granos, decide comprarle las carnes a los que habían sido sus colonias, Canadá, Australia, Nueva Zelanda. Entonces los grandes ganaderos argentinos, todos millonarios, ellos se quieren morir, porque dicen, ¿a quién le vamos a vender nuestras carnes si no las compra Inglaterra? Entonces el presidente Justo manda a su vicepresidente, que se llamaba Julio Argentino Roca, hijo de aquel Roca, para que viaje a Inglaterra y negocie con Inglaterra la posibilidad de que este país siga comprando nuestras carnes. Eso se llamó el Pacto Roca-Runciman, que en realidad se dice Runciman, que era el ministro de Asuntos Exteriores de Inglaterra. Ese pacto consistió en que Inglaterra nos iba a seguir comprando carnes, pero al valor que ellos fijaran, y que además con la plata que cobraban los argentinos por venderle la carne a Inglaterra tenían que seguir comprándole el carbón de piedra, que ya era
un combustible que estaba prácticamente en desuso porque empieza el petróleo y sus derivados a cumplir el rol del combustible para las máquinas, la producción, etcétera. Inglaterra le obliga a la Argentina a que siga comprando su carbón. Además dice, yo me voy a quedar con la concesión de los tranvías y del ferrocarril por muchísimos años más. Miren chicos, hay cláusulas que están firmadas a favor de Inglaterra hasta el año 2000 inclusive. Estamos hablando de 1932. Entonces esto, que es un hecho gravísimo, gravísimo porque es un hecho de corrupción total, todavía tenía un ingrediente más en el eslabón de la corrupción. Los barcos ingleses tenían una doble contabilidad, una contabilidad oficial, que es la que le daban al gobierno argentino, trucha, y una contabilidad real, que era por sobre la cantidad de carnes que eran cargadas en esos barcos. Estamos hablando de un negociado brutal. Y el pacto en sí fue un pacto vergonzoso para el país porque perjudicaba los intereses de los argentinos. Ese gobierno duró hasta 1938, el mandato presidencial era de 6 años. Justo se retira y elige a otro radical, que se llamaba Roberto Ortiz, aliado a un conservador, llevando a un conservador, Castillo, como vicepresidente, y otra vez aplican un fraude escandaloso para ganar las elecciones de 1938 con un mandato de 6 años que iba a durar hasta 1944. El presidente electo, Roberto Ortiz, era un hombre muy diabético, muy enfermo, que muere ejerciendo la presidencia y termina quedándose en el poder el otro, que era el vicepresidente Castillo. Es un tiempo donde sigue la corrupción, donde sigue la malaria económica. Entonces, ante la inminencia de las elecciones de 1944, donde ya habían elegido el próximo candidato, que iba a ser un millonario salteño llamado Robustiano Patrón Costas, otro oligarca como ellos que gobernaban, el sector nacionalista del ejército, el ejército siempre estuvo dividido en dos grandes líneas, una línea liberal y una línea nacionalista. El sector nacionalista del ejército, el 4 de junio de 1943, un tiempo antes de que se vuelva a producir un nuevo fraude, da un golpe de Estado y termina con esa década infame. Uno de los promotores de ese golpe de Estado, en un segundo plano, era un señor llamado Juan Domingo Perón. Pero de eso vamos a hablar un poquito después. Para cerrar, les digo, quiero que tengan en cuenta que este periodo de 13 años es un periodo de exclusión social muy fuerte. Es el periodo, recuerden, de las consecuencias de la crisis del 30. Para que ustedes se den una idea, el tango Cambalache, ese que dice el mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el 510 y en el 2000 también, es escrito por Discépolo en esta etapa de la Argentina. Gira, gira, verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa, gira, gira, y la versión de Los Piojos también es de Discépolo y también es de esta época. ¿Por qué me interesa que vean esa letra de esos tangos? Porque está describiendo la realidad social de esa época. Cuando te dice Cambalache, lo mismo un burro que un gran profesor, o da lo mismo la Biblia que el calefón, está hablando de una sociedad, pero fundamentalmente de un gobierno, donde todo está podrido por la corrupción. Entonces, tengan presente eso, hay un cansancio muy grande de la gente de tener que soportar a este tipo de gobiernos como los que se ejercieron desde el golpe del 30 en adelante. Eso explica también el golpe del 43 y también termina de explicar esta idea de que aquel modelo agroexportador que se pensaba exitoso y eterno, o sea, para siempre, se vio sacudido por la crisis del 30. La Argentina va a ir saliendo de la crisis del 30 apostando a un modelo distinto que el agroexportador. Ya no se podía vivir exclusivamente del agro, sino que la Argentina se plantea un nuevo modelo que se llama de sustitución de importaciones, es decir,
de sustituir lo que antes comprábamos afuera y fabricarlo acá. Esa es la idea básica de ese modelo, en el cual el peronismo va a ser quien más se identifique con esa propuesta. Vean el video y nos vemos a las 4 de la tarde. Les dejo un gran abrazo.